pero que muy buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo dicen que les va? Día 287 de Levita 365. 14 de octubre el día de la fecha y acá hasta el 31 de diciembre no paramos con un discurso, con un escrito, con una clase de María Duarte de Perón. El día de hoy, su segunda clase en la Escuela Superior Peronista. Pónganse cómodos y ojalá que les encante. Capítulo 2. La historia y los grandes hombres. En la primera clase, para demostrar que la historia universal no es más que la suma de dos historias, la de los grandes hombres y la de las grandes masas, dijimos que los individualistas creen que la historia la realizan solamente los grandes hombres, y que los colectivistas prescinden de los grandes hombres y creen en las grandes masas. Pero nosotros tenemos nuestra tercera posición, y es por eso que dije, en mi primera clase, que nosotros aceptábamos a los grandes hombres y a las grandes masas como los que pueden ser, unidos, los constructores de la felicidad y la prosperidad humana. En la clase de hoy vamos a analizar cómo se ha escrito la parte de la historia correspondiente a los grandes hombres. Existen indudablemente desde el punto de vista de su relación con la historia varias clases de hombres, comunes, mediocres, hombres superiores y hombres extraordinarios. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos. Existen hombres superiores entre los humildes. Humildes obreros lo han comprendido a Perón, como no lo han comprendido los que se creían cultos. Y con eso han demostrado los obreros, los hombres humildes de nuestra patria, que eran hombres superiores. Esto no sucede por primera vez en el mundo. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a todas las grandes ideas, siempre se han elevado los sabios, y los inteligentes se han levantado los sabios y los inteligentes para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. El caso de Colón, un humilde pescador frente a los sabios de la corte española. El caso de Cristo, a quien los escribas y sacerdotes de aquella época negaron, y en cambio humildes pescadores lo hicieron conocer por todo el mundo, y además lo apoyaron. No puedo resistir a la tentación de analizar un poco este tema, de comparación de los hombres mediocres y comunes con los hombres superiores, sobre todo porque aspiro a que cada peronista sea un hombre superior. No digo que alcance a ser genial, porque los genios no nacen todos los días ni en todos los siglos, pero sí ambiciono que lleguen a ser hombres superiores. Nosotros sobre todo tenemos el genio, tenemos al genio. Los peronistas contamos con los hombres, y al decir los hombres incluyo también a las mujeres superiores. Y el pueblo argentino, como todos los pueblos, por desgracia, tiene también sus hombres mediocres y hombres superiores, que hoy vamos a comparar más profundamente. ¿Se entiende? Vuelvo a decir que al hablar del hombre me refiero también a la mujer. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos, los superiores buscan siempre nuevos caminos. A los mediocres no les gusta andar sobre las cosas hechas, a los superiores les gusta crear. Perdón, a los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas, mientras que a los superiores les gusta crear. Los mediocres se conforman con un éxito. Los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que creo, por ejemplo, el primero es un hombre mediocre, el segundo un hombre superior. Por eso, al creador se lo define con el título de artista. Los mediocres son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo. Para ellos el fanatismo es una cosa inconcebible. Toda nueva idea es exagerada. El hombre superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Por eso se lo admira y también se lo acepta se lo acepta. Y acepta el fanatismo. Para un hombre superior una idea nueva puede ser un descubrimiento de algo grande. Por ejemplo, un mundo nuevo como el mundo que descubrió Colón. Un hombre de origen tan sencillo, un hombre común o mediocre, nunca profundiza una cosa y menos ama. El amor para él es una ridiculez y una exageración. El hombre superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Muchas veces cuando los hombres aman hasta el sacrificio, son heroicos. Yo al ver que los hombres humildes de la patria quieren tanto a Perón y hacen sacrificios tan grandes, pienso que estamos seguros, porque la bandera del pueblo, o sea la de Perón, la de los descamisados, está en manos de superiores. Es por eso que nosotros debemos hacer una diferencia muy grande entre el mediocre y el superior. No porque un hombre tenga mucho estudio ha de ser superior. Hay que hacer mucha diferencia entre los de gran cultura, que creen que lo saben todo, porque algunos tienen también la soberbia del ignorante, que es la más peligrosa de todas. Los mediocres nunca quieren comprometerse.
Y de esos nosotros conocemos a muchos. Son cobardes. Nunca se juegan por una causa ni por nadie. Dirigentes políticos de las horas buenas y aprovechadores cuando el río está revuelto. Funcionarios de esos. Por ejemplo, que usan el distintivo solamente cuando van a trabajo y previsión. No alcanzan a ser Judas, pero son tan repudiables como Pilatos. Sí prefiero al enemigo de frente a un tibio. Es porque los tibios me repugnan, y lo voy a decir aquí, algo que está en las escrituras. Los tibios me dan náuseas. Yo admiro más bien a los hombres enemigos pero valientes. Hay que tener mucho cuidado con los Pilatos dentro de nuestra causa. Dante ubicó a los mediocres, a los que no quisieron comprometerse ni con el bien ni con el mal, junto a los ángeles que no fueron ni fieles ni creyentes, pues se dice que una vez los ángeles en el cielo se pelearon, unos estuvieron a favor de Dios y otros en contra. Entonces, Dios, a los que estuvieron a favor mandó a la gloria y a los otros al infierno, pero hubo un grupo de ángeles, de esos que abundan tanto entre los hombres, que no se comprometieron, observadores. Entonces, Dios no los quiso poner en la gloria ni tampoco en el infierno, los puso en la puerta del infierno. Entonces, en la Divina Comedia, Dante le hace decir a Virgilio, que lo conduce, mira y pasa, como diciéndole, no vale la pena detenerse ante aquellos, a quienes no quiso el cielo ni tampoco aceptó el infierno. El eterno castigo de los mediocres es el desprecio, y nosotros además del desprecio, debemos ignorarlos. A los mediocres los mata el anonimato. Los mediocres, dice Gelo en su libro El hombre, son los enemigos más fuertes y más poderosos de todo hombre de genio. Carecen de entusiasmo, de fe y de esperanza, y como es lógico, de ideales. Son los que se reían de los sueños de Perón, los que lo creyeron loco visionario, hombres superiores, creen en la belleza, en el amor y en la grandeza, creen en todo lo extraordinario, y por eso creyeron en Perón, porque cada día que pasa para nosotros nos damos cuenta de la estatura del general Perón. El general Perón es de esos hombres extraordinarios que polarizan la historia universal. Nosotros nos damos cuenta de que tiene todo lo bueno de los grandes hombres, y de que no tiene nada de lo malo de los grandes hombres. Y es por eso que los hombres humildes de nuestra patria, que yo voy a calificar de hombres superiores de nuestra patria, fueron superiores, porque vieron a Perón y creyeron en él. Por eso el general Perón, con muy pocas palabras, ha calificado a esos hombres superiores, esos hombres humildes de nuestro pueblo, diciendo que lo mejor que tenemos es el pueblo. Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, héroes, filósofos, y están también los grandes conductores de pueblos. A nosotros nos interesan sobre todo y muy especialmente los filósofos y los conductores. Los filósofos son los que han pensado en mejorar la vida del hombre sobre la tierra, pero tenemos en cierto modo una filosofía de la vida nueva, ya que por filosofía nosotros entendemos una manera de encarar la vida, y algunos hombres extraordinarios han creído y han enseñado a la humanidad cómo se puede vivir y de una manera mejor. Estos hombres extraordinarios son los filósofos, cuando los filósofos han tratado no solo el problema personal e individual del hombre, sino los problemas sociales, el Estado, la autoridad, la sociedad, el bien común, etc., entonces llama a este tipo de hombres extraordinarios la filosofía, los llama filósofos políticos. Conductores. Para nosotros los conductores, tal como nos lo enseña Perón, son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Esto es lo que ha hecho el general Perón con nosotros. Tomó el país en un momento en que los argentinos habíamos perdido la esperanza, en un momento en que los argentinos creíamos haber llegado a adoptar cierto sistema de vida, porque lo creíamos bueno e inmejorable. Tiempo, por ejemplo, en que los argentinos cuando íbamos a comprar artículos estábamos mucho más contentos si decían Made in England, que cuando decían Industria Argentina. Pero llegó un momento en que el pueblo había perdido la esperanza de encontrarse a sí mismo. Llegó un momento en que las fuerzas del trabajo, los obreros de nuestra patria, también habían perdido la esperanza de un futuro mejor. Llegó un momento en que el país, sus fuerzas morales, materiales y culturales estaban perdiendo en una noche que no tenía aurora. En ese momento llegó el general Perón. En esa noche llegó el general Perón, y con una voluntad extraordinaria, con una clarividencia extraordinaria y con un profundo amor a su patria y a su pueblo, fue abriendo la selva y señalando el camino por el que el pueblo argentino lo iba a seguir para encontrarse con ese venturoso día que estamos viendo todos los argentinos y que tenemos que consolidar y legar a los argentinos del mañana.
Para eso no solo hay que gritar viva Perón, para eso hay que comprenderlo, para eso hay que profundizarlo, y para eso hay que amar profundamente a la patria y a las fuerzas del trabajo, que es amarlo a Perón. ¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? ¿Qué tienen que ver con la historia del peronismo? Eso dirán ustedes. Esta es mi segunda clase. Yo sigo hablando con persistencia sobre este asunto porque el peronismo no se puede entender, ya que como es una doctrina política, ya que no es una doctrina política, sino como la cumbre de un largo camino, como una etapa, la más alta de la historia argentina. Y para qué no decirlo, nosotros pretendemos que sea la más alta para la humanidad, en el progreso del hombre. Y no se puede saber si una cumbre es más alta o más baja, si no se la compara precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las más altas. Por eso estudiamos estos antecedentes universales con los cuales sabremos nuestra propia estatura. El peronismo se precia de haber realizado, como yo lo dije hace un momento, lo mejor de los sueños de los grandes hombres, y aún, ¿por qué no decirlo con toda la franqueza y sinceridad? Si ese ha de ser el lema de nuestra escuela, de haberlo superado. El peronismo realiza los mejores ideales de los filósofos y los conductores de todos los tiempos, y para eso no hay más que estudiarlo, y ustedes me darán la razón. De Sócrates, por ejemplo, el filósofo humilde de Atenas, ha tomado el peronismo el deseo de que los hombres sean justos y buenos, como Sócrates. El peronismo predica la igualdad y la hermandad entre los hombres y el respeto de las leyes, y aspira a una sola clase que nosotros llamamos la clase de los que trabajan. De Platón y Aristóteles desechamos los conceptos de clases y de esclavitud que ellos aceptaban, pero en cambio aceptamos lo mejor de ellos, sus altos conceptos, de la justicia como virtud fundamental del hombre que vive en la sociedad, y como ellos creemos y sostenemos en la doctrina, en la práctica, que por sobre la materia, en la doctrina y en la práctica, que por sobre la materia lo superior es el espíritu. Se ha dicho mucho en nuestro movimiento, que es materialista, nada es más falso. O es, o es que nuestros enemigos son tan cobardes que no quieren, tal vez por vergüenza, y en esto tienen razón, ver que tenían sumergido a nuestro pueblo por una explotación que además de vergonzosa, no era digna de los argentinos, porque no solo los había explotado materialmente sino espiritualmente, ya que no les permitieron descubrir sus propios valores y sus propias posibilidades. No son capaces de reconocer que en 50 años, por no decir un siglo, habían sumergido a nuestro pueblo, que el general Perón como conductor, como patriota y sobre todo como argentino, y como hombre que ama profundamente al hombre, ha solucionado un problema, apremiante como era el problema integral de la familia. Por eso, el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tomó para sí la ardua tarea de resentir, tal vez a los poderosos, no tanto por su doctrina, sino porque porque les tocó un poco en sus intereses, les tocó el bolsillo, que es la víscera que más les duele. Además les hizo sentir que en nuestra patria debían tratar a todos los argentinos con la dignidad que merecen por el solo hecho de llevar el egregio nombre de argentinos. Es por eso que se atreven a decir todavía que nuestro movimiento es materialista. Y ustedes, hombres y mujeres humildes pero superiores, saben que nuestro movimiento es eminentemente espiritual, porque se basa en la moral y exalta los valores morales del individuo, y está por sobre la materia. Uno de los precursores del peronismo para nosotros es Licurgo. He leído con gran cariño la vida de Licurgo, no precisamente porque me haya tocado el privilegio inmerecido de dictar esta clase sobre historia del peronismo, sino porque siempre me ha interesado la historia de los grandes hombres, y porque Licurgo ha sido personaje que hay que estudiar y comprender, ya que cuanto más se lo lee, más se lo admira. Remontándonos a la antigüedad y observando un hombre que trabaja ya con un sentido tan justicialista, es por lo que el general Perón dijo los otros días que Licurgo fue quien realizó tal vez por primera vez en el mundo el ideal peronista, que establece que la tierra debe ser la del que la trabaja. Es así como Licurgo repartió tierra de los espartanos en partes iguales. Y se dice que en los tiempos de cosecha, Licurgo comentaba al ver todas las parvas iguales, que parecía que la Laconia, era una herencia que se había repartido entre hermanos, porque todas las parvas de toda la Laconia eran iguales. Y más aún, para terminar con otra de nuestras preocupaciones fundamentales, ya que existieran menos pobres y menos ricos, hizo desaparecer el dinero, realizando también en eso una revolución económica. Hizo acuñar monedas de hierro, porque de esa manera se terminaba con la codicia y con la avaricia. Asimismo, para destruir el distingo de clases, dictó una ordenanza que obligaba a que todas las puertas fueran iguales, tanto en las mansiones señoriales como en las casas humildes. Por eso, es que nosotros vemos en Licurgo tal vez al primer justicialista que haya tenido la humanidad. Pensábamos también
que precursores del peronismo fueron sin duda otros hombres extraordinarios de la jerarquía de los filósofos, de los creadores de religiones o reformadores sociales, religiosos o políticos, y también que los conductores, y digo precursores del peronismo, porque como dije antes, nosotros hemos aceptado de las doctrinas y de los grandes hombres, digo nosotros queriendo decir nuestro conductor porque Perón ya nos pertenece a todos los argentinos que lo hemos comprendido, que lo apoyamos y que como somos una gran familia, lo que hace Perón es de todos, todo lo bueno que tienen. Perón ha tomado lo mejor de sus precursores y ha creado también cosas nuevas. Pero lo grande de Perón es que ha tomado de cada doctrina los conceptos humanos y los conceptos de la seguridad social, los conceptos de igualdad de una sola clase. Él es un creador. Cuanto más leemos la doctrina y cuanto más estudiamos a los hombres, más nos damos cuenta de que estamos frente a un hombre extraordinario. Un creador que no tiene nada que envidiar a los grandes creadores de la humanidad. Yo diría que ningún hombre de este tipo puede dejar de considerarse en cierto modo, de cerca o de lejos, propulsor de una doctrina. Por eso, en este marco de grandes podríamos colocar a Confucio, a Alejandro, a Santo Tomás, a Rousseau, a Napoleón e incluso a Marx, quienes en algunos casos no fueron más que alentados por las intenciones del bien común. Todos ellos no son más que jefes de ruta de la humanidad, jefes de ruta que algunas veces se equivocaron en el camino, pero que por sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra historia y en esta realidad magnífica que nos da Perón. Fueron creadores y no fueron de ese grupo numeroso que les gusta andar sobre las cosas hechas. Fueron del grupo pequeño de los que les gusta crear. Para tomar un poquito de la doctrina cristiana, vamos a tomar la doctrina cristiana y el peronismo, pero sin pretender hacer aquí una comparación que escapa a mis intenciones. Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva, que fue anunciada al mundo hace 2000 años y que muchos hombres han muerto por ella, pero que quizá no ha sido realizada aún por los hombres. Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así comprenderían y verían más claro en muchos puntos, que a veces no comprendemos. No está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y la de Perón. Por lo menos, yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él al hombre. Amamos a Cristo, no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Yo pensé que si hay un hombre que ama a los hombres, si hay un hombre humilde, generoso y extraordinario dentro de su sencillez, ese es el general Perón. Porque Perón no solo es grande por su independencia económica, no solo es grande por su justicia social y por lo bien alta que mantiene la soberanía del país, no declamada como antes, cuando la entregaban por 4 monedas al mejor postor, sino una soberanía que se mantiene en los hechos. Perón no es grande solamente por eso ni por haber creado su gran doctrina. Perón es grande también en sus pequeños detalles. Yo le oí decir hace no mucho a un ministro amigo en un comentario que hizo hablando conmigo, porque conversábamos muy a menudo. ¿Y sobre qué otro tema se puede hablar conmigo que no sea del general? Cuando me llamaron para ser ministro de Perón, tuve un poco de miedo. Lo había idealizado mucho a Perón, y pensé, si no sería cierto lo que decía Napoleón, que ningún hombre es grande para su ayuda de cámara. Después de un año, tengo que decir que Perón es tan grande que lo es también para su ayuda de cámara. Y nosotros, los ministros, ¿qué somos si no ayuda de cámara de Perón? Somos tan pequeños al lado de su grandeza, que puedo afirmar que Perón ha superado lo que no ha superado ningún gran hombre. Es que Perón es humilde hasta sus pequeños detalles. Pero volvamos al cristianismo. Nosotros los peronistas conseguimos el cristianismo práctico y no teórico. Por eso nosotros hemos creado una doctrina que es práctica y no solamente teórica. Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doctrina de Perón, cómo no va a ser maravillosa, si no es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre, y en qué reside, en realizarla como Dios la quiso, y en eso reside su grandeza, realizarla con los humildes y entre los humildes. En medio de este mundo lleno de sombras, en que se levanta esta voz justicialista que es el peronismo, pareciera que las palabras justicialista asustan a muchos hombres que levantan tribunas como defensores del pueblo, muchos más que el comunismo. Yo pensaba en estos días, en una conferencia que me tocó presidir, si el mundo querrá de verdad la felicidad de la humanidad o solo aspira a hacerle la jugada, un poco carnavalesca y sangrienta de utilizar la bandera del bien para satisfacer intereses mezquinos y subalternos. Nosotros tenemos que pensar y llamar un poco a la reflexión a la humanidad, sobre todo a los hombres que tienen la responsabilidad de dirigir a los pueblos. A mi juicio,
El carnaval no dura más que 3 días al año, y por lo tanto es necesario que nos quitemos las caretas y miremos bien la realidad, no cerrando los ojos a ella, y que la veamos con los ojos, con que la ve Perón, con los ojos del amor, de la solidaridad y de la fraternidad, que es lo único que puede construir una humanidad feliz. Para eso es necesario que no repitamos la sangrienta payasada que le han hecho los defensores del pueblo a los trabajadores. Por ejemplo, durante 30 años se han erigido en defensores de ellos y han estado siguiendo un capitalismo cruento sin patria y sin bandera. Cuando una mujer de América levanta la voz para decir las palabras justicialistas, se escandalizan, como si hubieran pronunciado la peor de las ofensas que se pueda decir. Yo soy una mujer idealista. He abrazado con amor la causa del pueblo, y en esto tengo que dar gracias a Perón y a Dios por haberme iluminado bastante joven, como para poder ofrecer una vida posiblemente larga al servicio de la causa del pueblo, que por ser la causa del hombre, es una causa superior. Como mujer idealista y joven, entonces no podía aceptar y me daba náuseas, como decía Cristo, que hombres tibios pero cobardes no sostuvieran con sinceridad, con honradez y con el espíritu de sacrificio que hay que sostener la verdadera bandera, que es la de la felicidad y de la seguridad mundial. Es por eso que en cuanto más trato a los hombres, más amo a Perón. Me refiero a los hombres que se erigen en dirigentes y que no son Me refiero a los hombres que se erigen en dirigentes y que son falsos apóstoles, que lo único que quieren hacer es llegar para después llegar a traicionar. Por eso cuando veo en este mundo de sombras y de egoísmos que se levanta la voz justicialista de nuestro peronismo, me acuerdo siempre de aquello que dijo León Bloy: Napoleón es el rostro de Dios en las tinieblas. Acepto para nosotros esta frase, por lo que significa, y plagiando un poco a León Bloy, digo que para nosotros, con mucha justicia y gran certeza, Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo en la oscuridad de este momento, porque atraviesa la humanidad. Perón no solo es la esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece, Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, de reivindicaciones, con sed de igualdad. Yo he podido comprobar que nos envidian muchos por lo que tenemos, porque lo tenemos a Perón, como nos, como nos quieren otros por lo mismo, como nos disfrutan otros pensando que hay muchos malos argentinos, y creyendo que los malos argentinos serán más que los buenos, y que lo dejarán pasar a Perón para poder cumplir ellos su política de imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Pero en esta Argentina, de que los argentinos nos sentimos orgullosos no como antes, por una cuestión de novelería, porque no éramos argentinos con dignidad, sino y somos argentinos en toda extensión de la palabra. Somos argentinos que soñaron los patriotas de ayer. Somos los argentinos ya reivindicadores, a quienes ha colocado en el sitio de privilegio el genio creador, el conductor, el guía del general Perón. Con estas incursiones de la filosofía diversa de la historia y con las comparaciones doctrinarias con nuestra doctrina y con nuestro líder, el general Perón ha querido que ustedes lo comprendan mejor a Perón. Yo no puedo descubrirles a Perón, porque como bien dije hace poco, si un poeta quisiera cantarle al sol o un pintor pintarlo, yo los consideraría locos. Al sol no se le puede cantarle ni pintarlo, hay que salir a verlo, y aun viéndolo uno se deslumbra. Yo los invito a ustedes que salgan a ver a Perón, a que lo conozcan profundamente, se deslumbrarán, pero cada día lo amarán más entrañablemente, y le rogarán a Dios, para que podamos obtener de este hombre extraordinario el mayor provecho posible, para el bienestar de nuestro pueblo y el engrandecimiento de nuestra patria. Y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, no se habrá alejado jamás del corazón de los argentinos, porque nos habrá dejado su obra, y nos acompañará siempre su presencia superior. Y bueno, compañeros, compañeras, hasta que una vez más. Ojalá que les haya gustado a mí de corazón que mostrarles este contenido. Estoy disfrutando posta de traerles estas clases. Y como siempre le tengo que agradecer a todos los que nos hacen el aguante. Sea con un me gusta, un comentario, una suscribida, hacen posible este espacio que le dice que no a la idea de que nosotros tenemos que imitarlos a ellos. Que tenemos que en las redes ser como el gordo Dan. Que tenemos que hacer chicana, burla y violencia. No, nosotros planteamos la idea del aprendizaje colectivo. Porque con este ejercicio de memoria que venimos haciendo desde el 1 de enero, estamos agarrando el nombre de Eva y llevándolo como bandera hacia la victoria. Estamos cumpliendo con el último pedido que nos hizo en aquel 17 de octubre de 1951. Sin más que decir, compañeros, compañeras, estuvimos ayer, estamos hoy, estaremos mañana. Con otra clase, porque mañana es mejor.